estamos llevando los eventos más importantes que han sucedido. Este evento de la entrada triunfal a Jerusalén culminaba o estaba culminando el tiempo de Jesús sobre la tierra. Jesucristo, que después de haber leído junto con mi esposa el libro de Mateo, que fue expuesto aquí en el tiempo de las mujeres, el tiempo de damas, entonces culmina todo esto en la última parte de la vida de Jesús, y es un asunto que es muy apasionante. Es algo que a mí personalmente me llena, porque recordamos toda la obra de Jesús y cómo Él cumplió el propósito al 100% de lo que Él venía a hacer a esta tierra. Entonces es muy reconfortante oír esto. Pero fíjese que, como decía el pastor, en realidad esta semana es una semana movible en el año, porque se trata del mes de Aviv y es el principio del año para los judíos. El principio del año de los judíos está por años lunares, los cuales son, o sea, a través de la luna. En el año la luna le da vuelta a la tierra 12 veces, y entonces es un año lunar, no como el año solar que nosotros tenemos. Así que el día de exactamente hoy es en este domingo. Es un domingo o primer día de la semana muy parecido al día que Jesús entró en Jerusalén. Y fíjese que es tan importante la entrada de Jesús en Jerusalén porque los 4 evangelistas lo registran, algo que no pasa con todo, pero este hecho lo registran los 4 evangelistas. El mundo cristiano en general, digamos los católicos romanos y todos aquellos que son o que creen en Jesucristo, celebran este día de esta manera. Es celebrable puesto que Jesús entró a la ciudad de David, la ciudad del rey, a Sión. Eso era Jerusalén. Por eso fue tan importante que Jesús entrara en Jerusalén. Ahora, si nosotros viéramos esto estuve intentando, porque me dijo el pastor: oye, ¿podríamos hablar de esto? ¿Podrías tú hacerlo? Digo, pues sí, vamos a hacerlo. Entonces es un poquito complicado. Sí, soy bueno, ¿no? Pero no tanto. No es cierto, no soy bueno. Realmente me cuesta mucho trabajo compartir algo coherente, porque yo tengo mi pasión y mi fe, claro que sí, pero vamos a tratar de verlo en la Biblia. Vamos a ver lo que dice Juan 12, por favor. Y quisiera que nos dirigiéramos un poquito. Seguramente usted conoce, ahí está en Mateo, está ya, como le dije, en los 4 evangelios. Pero vamos a basarnos y vamos a leer un tantito los 12 versículos de Juan del 1 al 12, es la entrada triunfal. 6 días antes de la Pascua, hasta el 12 vamos a leer, 6 días antes de la Pascua, léalo. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Adelante. Le hicieron una cena. ¿Quizás esté mal? ¿Estoy bien? Bueno, estamos de muy atrás. Bueno, Juan lo registra de una manera diferente. Le hicieron la cena. Entonces Marta servía y Lázaro era uno que estaban sentados a la mesa con él. Vamos un poquito más adelante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo. Fue cuando fue ungido en casa de Lázaro. Exactamente. Esta narración de Juan no se parece tanto a la de Mateo, que es la que más leí, pero a mí me interesó la de Juan, porque hay una palabra ahí que yo quisiera. La historia, digamos, un poco más extendida, más explícita, quizá la tenga Mateo. Es un poquito larga la historia, pero es una historia muy, muy interesante. En esta ocasión es ungido en Betania y lo ponen junto. Dijo el 4: y dijo uno de sus discípulos, Judas, el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume? Ya se acuerda de esta historia. Sigue adelante, esta la conocemos. Un poquito más adelante, hasta que estemos en la entrada triunfal, sería el versículo ¿qué? ¿Lo ves ahí? ¿Versículo qué? Hasta el 12. Bueno, esto antecede. Vámonos hasta el 12, por favor. Versículo 12. Ahí está. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Fíjese que había una fiesta en Jerusalén. Juntando las historias de los 4 evangelistas, podemos ver un panorama un poco más amplio. Uno de ellos dice que había una asna que tenía un pollino. Fueron y lo trajeron, la historia así. Otro dice que solamente era un pollino. Por ejemplo, Juan dice que era un pollino, era solo.
La historia también dice que si alguien le preguntara, oye, ¿por qué te llevas esto? Dice, el Señor lo necesita. Y entonces lo va a decir, luego lo devolverá. O sea que inclusive Jesús no, bueno, enseguida le vamos a hacer la referencia. Tomaron ramas de palmeras, ¿no supe la que decía el 12? ¿En la anterior? ¿Cómo terminó? Ok, venía en la fiesta, ok, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue Jesús glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que habían hecho, y de qué se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Espérame tantito. Toda esta historia que está escrita en estos 4 evangelios, yo quise tomar una parte de aquí, porque hay una sección en la parte de Juan. Quiero que me la busques por ahí en tu Biblia, que dice: no ha servido de nada, pues la gente va tras él. ¿Sí? Y luego me la pones ahí. ¿Es el qué? El 19. Ese es el que me interesa. A ver el siguiente. Pero los fariseos, fíjense en esto, dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Esta historia, con esta parte que está diciendo, mirad, fíjense, el mundo se va tras él. No hubo forma de parar al mundo, porque la atracción de Cristo era tal que la gente lo seguía. La gente lo seguía. Eran multitudes las que seguían a Jesús. Tenía una atracción especial Jesús. Pero la pregunta todavía está en el aire: ¿por qué Jesús fue a Jerusalén ese día? ¿Y por qué entró de esa manera? Es que Jesús estaba haciendo un cumplimiento de Zacarías 9:9. Pónmelo por favor ahí. Zacarías 9:9 habla de cómo iba a venir el rey de Israel. Y la razón por la cual entró Jesús en Jerusalén era porque era la ciudad del rey. Era la ciudad de los reyes. Ahí es donde gobernó, por ejemplo, David. De ahí gobernó David. Jerusalén era la capital del reino de Israel. Era la capital, era el lugar donde los reyes deberían estar. En ese momento, claro que no había rey en Israel, pero Jesús entró para ser rey. Ahora, él entró de manera abierta. Las puertas de Israel, de Jerusalén se abrieron y él caminó, y su camino fue hasta el templo. Iba hasta el templo, y cuando él caminó, la gente le decía: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El asunto es que la importancia que tiene la entrada de Jesús a Jerusalén, este punto de la historia, en esta semana se van a suceder los eventos últimos de Jesús, hasta que Jesús es muerto, crucificado, enterrado, está 3 días y luego resucita. Pero en este momento de la historia, hoy en este día, celebramos la entrada de Jesús a Jerusalén de manera pública. Él recibió en ese tiempo de manera pública la adoración y la alabanza. Dirían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús entró como un rey. Lo interesante, en un asno prestado, ni siquiera propio. Lo interesante, como dijo Zacarías, vendrá justo, salvador, humilde. No entró como los reyes, en caballos y con ejércitos atrás de él, con pompa. No, entró en un asno, en un pollino. ¿Por qué? Hay tantos contrastes en la vida de Jesús, sobre todo en este tiempo, en la vida, en el tiempo que Jesús entró así. El contraste era no con pompa, sino humilde. Jesús había dicho: con vosotros no será así.
sino que el que quiera ser mayor tendrá que ser el servidor. Y Jesucristo vino a demostrar, vino como siervo, vino en un pollino, mostrando la imagen de Dios. Él no vino a conquistar pueblos, Él vino a conquistar corazones. Él vino a traer no la paz, porque ellos, este pueblo que le decía Hosana, el que viene en el nombre del Señor, cuando él se negó a ser líder de una rebelión, cuando vio la gente que no era lo que él, el que iba a tomar armas y los iba a no, es que él no venía para ese tiempo. Y cuando él entró a Jerusalén, no solamente es la ciudad física de Jerusalén, sino él estaba entrando a la ciudad de David, a la Jerusalén celestial, hasta el templo, no hecho de manos, porque ese templo lo tiraron. No hay nada de ese templo que levantó Salomón, pero ese templo va a ser puesto una vez más. Y entonces él vendrá hasta esa ciudad, ¿sí? Su reino se extendió, no en el tiempo y en el lugar, no en el año hace 2000, sino que después de 2000 años su reino sigue creciendo. Y también Juan dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Así que él sabía lo que venía. Juan registra, antes de lo que leímos, registra exactamente la conciencia que tenía Jesús de su último tiempo. Y él sabía que venía a Jerusalén para ser crucificado. Él lo sabía. Él lo dijo y se lo dijo a sus discípulos. Ellos no lo entendieron, pero él a eso venía. Así que venía cumpliendo profecías. Hosana, el que ve el Salmo 118 habla de esta profecía. ¿Cuántas profecías se cumplieron en Jesús? Muchísimas. Todas, que son muchísimas. Y esto también estaba así. Así que él, en los contrastes que vemos en su vida, en esta entrada, bueno, primero venía en un pollino, venía no con la cabalgadura, ¿verdad? No. Ahora, él no venía como un libertador de su pueblo, sino con un libertador personal. Así que cuando Jesús entró a la ciudad, quizá en nosotros haya ha hecho su entrada en nuestro corazón. En nuestro corazón. No sé si Jesús ha entrado en su corazón como un rey triunfante, como el Mesías prometido, como el Salvador, como el restaurador. Pero es importante que nosotros veamos este hecho histórico como algo nuestro, algo que produjo en nosotros, o que ha producido en nosotros algo. Necesitamos levantar a Jesús como rey, no como lo hicieron ellos, porque esta gente, la misma gente que le hablaba a Hosana, dentro de 3-4 días gritaría: crucifícale, crucifícale. ¿Sabe por qué? Porque se decepcionaron de él. Pero esta es la roca que hace caer. Esta es la roca que los edificadores desecharon. La promesa era de que no faltaría del linaje de David un rey, y este es el rey. Jesús es el rey. Él entra en Jerusalén y entra en nuestro corazón. Un reino que no tiene fin, un reino que no acaba, un reino que no tiene fin. Así que si hoy Jesús entra en nuestro corazón triunfante, ¿verdad? O lo celebramos como ya entró quizás hace un año o hace 20 años, no sé cuándo entró en su corazón, en mi corazón. En mi corazón entró hace muchos años. Y hoy celebro yo con mucho gusto la entrada triunfal a Jerusalén, porque ese hecho es un hecho histórico. El Salmo dice: levantaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el fuerte y valiente. Quiero que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo. ¿Qué le parece? Y hágalo de manera personal. Dígale: porque entraste, Jesús, a mi corazón. Mi corazón ahora es la ciudad de David, una ciudad santa, ¿sí? Su corazón es una ciudad de paz, que es lo que era Jerusalén. Sión, ciudad de paz. Una paz comprada a precio de sangre. Una paz que no tenemos que hacerla como naciones primero, sino la paz con Dios. La paz con Dios. Lo que Jesús nos libera es estar en pleito con Dios. Y tenemos la paz de Dios en nuestro corazón a través de Jesucristo. Padre, gracias por Jesús.
Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por este día, porque hoy simboliza tu entrada, Señor, como Rey, como Mesías, como el que había de venir. Hoy recibiste adoración, la cual hoy te damos, Señor, con todo nuestro corazón. Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el amado de las naciones, el Verbo de Dios, el pan que descendió del cielo, la puerta de las ovejas, el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo, el Alfa y el Omega, el que era, el que es, el que ha de venir. Ese es Jesús, el gran pastor de las ovejas, el obispo de nuestras almas, el Verbo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del hombre, el Cristo, el Mesías, el poderoso de Israel, el Verbo. Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra vida, el pan que descendió del cielo. Ese es nuestro maná celestial. Jesús, el que ama nuestra alma, nuestro pastor, el pastor de las ovejas. Jesús, la vid verdadera. Gracias, Señor, por Jesús.